¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Ya estamos en la segunda parte del vídeo de noticias. En esta parte vamos a hablar básicamente de la competencia. China, Rusia, la India, etc. Y no nos olvidemos de las startups. Y también vamos a repasar el lanzamiento de la misión Artemisa 1. Así que venga, vamos a ello. Lift off. Si la actividad de SpaceX ha sido intensa en las últimas semanas, puede decirse exactamente lo mismo de la competencia. De hecho, China estaría muy cerca de igualar a SpaceX en lanzamientos este 2022, y en el momento de realizar este vídeo, el marcador se encuentra en 54 lanzamientos para SpaceX y 53 para el país asiático. La cosa está que arde. ¿Quién se acabará llevando el gato al agua? Y es que desde el último vídeo de noticias, China se ha marcado ni más ni menos que 8 lanzamientos, entre ellos algunos bastante interesantes. Vamos con ellos. Sin duda, el más importante fue el lanzamiento del último gran módulo de la primera fase de la nueva estación espacial china, el módulo Mengtian. Este componente, de casi 18 metros de largo, 4,2 metros de diámetro y unas 23 toneladas de peso, está dividido en 4 secciones con un volumen total interno de 110 metros cúbicos y su objetivo principal es el de servir de laboratorio. El despegue se produjo el 31 de octubre a bordo de un cohete CZ-5B, desde la rampa de lanzamiento LC-101 del Centro de Lanzamientos Espaciales de Wenchang. El acoplamiento a la estación se produjo solo 13 horas después en el puerto frontal del módulo Tianhe. Unos días después, el 3 de noviembre, con la ayuda del brazo mecánico operado por la tripulación, el módulo era trasladado a su ubicación definitiva, en el lateral izquierdo, alcanzando la estación china su configuración definitiva en forma de T. Por otro lado, la etapa central del cohete CZ-5B, como es habitual, reentraba sin control en la atmósfera terrestre, cayendo los restos en el Océano Pacífico, no sin antes afectar a parte del espacio aéreo español, como por ejemplo el aeropuerto del Prat, en Barcelona, que cerró el tráfico durante una hora por la incertidumbre del lugar de la reentrada de la mole de 30 metros de longitud y 21 toneladas de peso. Veremos si China se toma en serio el problema de las reentradas incontroladas de este vector, y más aún teniendo en cuenta que han declarado que quieren aumentar el número de lanzamientos del mismo en los próximos años. Relacionado con la Estación Espacial China, el pasado 12 de noviembre el país asiático lanzaba desde la rampa de lanzamiento 201 de Wenchang, a bordo de un cohete CZ-7, larga marcha 7, la misión de reabastecimiento Tianzhou 5. Lo más interesante de esta misión es que el carguero se acopló a la estación solo 2 horas, 7 minutos y 45 segundos después del despegue, el más rápido de la historia, superando el récord de la misión Soyuz MS-17 de 3 horas y 3 minutos. Por cierto, 3 días antes, el carguero espacial Tianzhou 4 se había desacoplado de la Estación Espacial China para dejar libre ese puerto de atraque, desintegrándose en la atmósfera unos días después. China está a que se sale. Por si todo esto fuera poco, el 29 de octubre, China lanzaba desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan a una órbita de unos 700 km de altura el satélite clasificado Xi'an 20C, de unos 1.200 kg de peso, a bordo de un cohete CZ-2D, larga marcha 2D. El 5 de noviembre volvían a la carga con el lanzamiento del satélite de comunicaciones ChinaSat 19, también conocido como Zongjing 19. El despegue se producía desde la rampa LC-2 del centro de lanzamiento de satélites de Xichang, a cargo de un cohete CZ-3B/E, larga marcha 3B/E, y el objetivo era liberarlo en una órbita de transferencia geoestacionaria. El 12 de noviembre, solo 4 horas antes del lanzamiento del carguero Tianzhou, se lanzaba desde el centro de lanzamientos de Taiyuan el satélite meteorológico Yunhai 3, a bordo de un cohete CZ-6A, larga marcha 6A, con destino a la órbita polar heliosíncrona. Como curiosidad, parece que la etapa superior del lanzador tuvo algún problema después de liberar la carga útil y se fragmentó en más de 50 piezas que, dada la altitud a la que se encuentran, tardarán años en caer de nuevo a la superficie terrestre. Finalmente, los 2 últimos lanzamientos de China se produjeron los días 15 y 16 de noviembre, con solo 30 horas de diferencia. El primero de ellos fue el lanzamiento del satélite de reconocimiento Yaogan 34C, desde la rampa SLS-2 del centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan. El objetivo del cohete CZ-4C, larga marcha 4C, era liberar la carga en una órbita de unos 1000 km de altura y 63,4 grados de inclinación. Al día siguiente, también desde Jiuquan, se lanzaban 5 pequeños satélites de observación Jilin 1 Gaofen, con una resolución de 0,75 metros. Vamos, un no parar. Antes de dejar aparcado China, comentar que se están tomando muy en serio la reutilización en los futuros lanzadores. Como muestra de ello, aquí tenéis unas imágenes de las pruebas de despliegue del tren de aterrizaje del futuro CZ-8R. ¿Os suena el mecanismo? Quien también se ha puesto las pilas desde el último vídeo de noticias ha sido Rusia, que ha efectuado 5 lanzamientos en las últimas semanas, sumando 20 en lo que va de año. El 15 de octubre, desde el cosmódromo de Plesetsk, se lanzaba el satélite secreto Cosmos 2560. El vector utilizado fue un Angara 1.2, lo que suponía el segundo vuelo de esta variante capaz de poner 3.800 kilos de carga en órbita.
El día 21 de octubre, Rusia lanzaba dos nuevos satélites militares secretos, el Cosmos 2561 y el Cosmos 2562, a bordo de un cohete Soyuz 2.1V, también desde el cosmódromo de Plesetsk. Como curiosidad, estos satélites se colocan en órbitas casi idénticas a satélites espías estadounidenses. ¿Se están espiando y analizando unos a otros? Al día siguiente, esta vez desde el cosmódromo de Vostochny, Rusia lanzaba un cohete Soyuz 2.1B, con 4 satélites a bordo, 3 Glonets M y el Skif D. Los 3 primeros son los debutantes de una nueva constelación de comunicaciones destinada a dar servicio a las zonas más remotas y aisladas de Rusia, y el segundo es un prototipo de retransmisión de datos en banda ancha. El 26 de octubre, Rusia lanzó la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional MS-21, con más de 2.500 kilos de suministros a bordo. El despegue se produjo desde el complejo de lanzamiento 31/6 del cosmódromo de Baikonur, a bordo de un cohete Soyuz 2.1A, y el acoplamiento se llevó a cabo 2 días después de forma automática al módulo Poisk de la ISS. Finalmente, el 2 de noviembre, Rusia lanzaba el sexto integrante de la nueva generación de satélites de aviso temprano de alerta de misiles Tundra. El despegue, a cargo de un cohete Soyuz 2.1B, se produjo desde la rampa de lanzamiento 43/4 del cosmódromo de Plesetsk. Y ya que hablamos de las misiones de reabastecimiento rusas, el pasado 24 de octubre finalizó la misión de carga Progress MS-19, desintegrándose en la atmósfera con materiales de desecho a bordo. Además de SpaceX, China y Rusia, otros actores han querido aportar también su granito de arena a los 164 lanzamientos que llevamos en lo que va de año a nivel mundial, superando ampliamente las 146 misiones del año pasado, que eran el récord hasta la fecha. El pasado 22 de octubre, la Agencia Espacial India ISRO lanzaba desde el Centro Espacial Satish Dhawan un cohete GSLV Mk3 con 36 satélites de la constelación de OneWeb a bordo, en el marco de la misión LVM-3M2 o OneWeb India 1 según la compañía indo-británica. Era el primer lanzamiento de esa constelación desde que OneWeb se quedó sin poder acceder a los cohetes Soyuz rusos, debido a lo que ya todos sabemos. Los satélites fueron liberados con éxito a 600 km de altura y 87,4 grados de inclinación. Hablando de la India, el 26 de noviembre, desde el mismo lugar de lanzamiento, el país de Gandhi lanzó con éxito el satélite de observación oceanográfica EOS-06, también conocido como OceanSat-3, a bordo del cohete PSLV-C-54. Además de la carga principal, de más de 1 tonelada de peso, el cohete transportaba hasta 8 pequeños satélites. Era el quinto lanzamiento de la India este 2022, 4 de ellos con éxito, más que duplicando los 2 lanzamientos del 2021. El 5 de noviembre, en hora local de Nueva Zelanda, Rocket Lab lanzaba la misión Catch Me If You Can, la 9ª del año para los de Peter Beck. El protagonista fue el cohete Electron, lanzado desde la rampa LC-1B de la península de Manjía, cuya primera etapa iba a intentar ser cazada al vuelo por el helicóptero Sikorsky S-92. A pesar de que fracasó el intento de recuperación de la primera etapa, el vehículo pudo liberar con éxito la carga en la órbita heliosíncrona destino de 585 km de altura. Por cierto, la carga útil se trataba del satélite sueco de 50 kilos MATCH, destinado a estudiar las fluctuaciones de las capas altas de la atmósfera. Por lo que parece, Rocket Lab goza de muy buena salud y recientemente ha ganado $14 millones en contratos para proporcionar hardware para satélites militares fabricados por Lockheed Martin. También en diciembre podría realizar el primer lanzamiento desde el suelo estadounidense, ya que tiene previsto lanzar el satélite Hawkeye 360 desde Wallops Island, en Virginia. No paran. El 7 de noviembre, Northrop Grumman lanzó la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional NG-18. Desde la rampa LP-0A de las instalaciones de vuelo Wallops, en Virginia, y a bordo de un cohete Antares 230 Plus, despegaba la cápsula Cygnus SS Sally Ride, con más de 3.500 kilos de carga útil en su interior. Entre ella, el primer satélite de Zimbabue, el CIMSAT-1. Aunque fue incapaz de desplegar uno de los 2 paneles solares circulares, la cápsula pudo ser capturada por el brazo robot de la estación operado por Nicole Mann y acoplada sin problemas al puerto inferior del módulo Unity 2 días después. Y para acabar con el repaso a los lanzamientos de las últimas semanas, comentar que el pasado 10 de noviembre ULA lanzó la misión JPSS-2. El objetivo era poner en una órbita polar heliosíncrona de 824 km de altura el satélite meteorológico JPSS-2, destinado a obtener datos que alimenten los métodos numéricos de predicción meteorológica y climática. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa SLC-3A de la base aérea de Vandenberg, en California, a cargo de un Atlas V-401. Se trató de la última misión de este vector desde este emplazamiento. Por desgracia, parece que el satélite ha sido incapaz de desplegar su panel solar, lo que no le augura un buen futuro. Hay que destacar que, como carga secundaria, en esa misión viajaba el escudo térmico hinchable Lofted, destinado a probar la tecnología de escudo térmico inflable para la reentrada atmosférica. Al parecer, según la NASA, la prueba fue un éxito, y ULA estaría interesado en utilizar esta tecnología para recuperar los motores del Vulcan, sin duda el componente más caro del nuevo cohete estrella de los de Thor y Bruno.
Hablando de Vulcan y de los motores BE-4 de Blue Origin, comentar que los dos motores del primer cohete de este tipo ya están instalados en el vehículo, así que el estreno de este vector está cada día un poco más cerca. El que no parece estar a la vuelta de la esquina es el estreno del Ariane 6, ya que la ESA ha anunciado que su primer lanzamiento se retrasa como mínimo hasta finales del año que viene. Jarro de agua fría en este caso para los espaciotrastornados. Por supuesto, las pequeñas startups continúan haciendo progresos en sus respectivos proyectos. ABL, la compañía californiana fundada en 2017, está a punto de realizar su primer intento de lanzamiento del cohete RS-1 desde Alaska. Después de varios intentos de lanzamiento este mes, parece que hasta diciembre no van a volver a la acción. Esperemos que tengan suerte. Por su parte, Firefly, después del éxito parcial de su segundo vuelo, ya piensa en la tercera misión de su cohete Alpha, y más aún, en su cohete de próxima generación MLV, que sería parecido al Neutron de Rocket Lab. Relativity Space, a pesar de que aún no ha conseguido estrenar su primer lanzador Terran 1, está ampliando sus instalaciones destinadas a probar los motores Aeon 1 y Aeon R en el centro espacial Stennis, al sur del estado de Mississippi. Por otro lado, Virgin Orbit, a pesar de que está atravesando algunos problemas económicos, planea realizar en las próximas semanas su primer lanzamiento desde el Reino Unido. De hecho, el aeropuerto de Cornwall ya ha recibido la licencia para que el avión Cosmic Girl despegue con el cohete Launcher One bajo el ala. En cuanto a Europa, compañías como Orbex y RFA siguen haciendo progresos. La primera ha captado 63 millones de dólares que le permitirán construir una rampa de lanzamiento en Escocia y finalizar el desarrollo de su cohete Prime, con el objetivo de lanzarlo el año que viene. La segunda ha presentado recientemente una segunda etapa de su futuro cohete RCA-1, equipada con un motor Helix, que estaría lista para la campaña de pruebas, a las que le seguirían los test de integración de la primera etapa y el primer lanzamiento a finales del 2023. No os penséis que me olvido de la competencia en la liga de los lanzadores superpesados, pero eso requiere un bloque aparte para hablar del lanzamiento de la misión Artemisa 1, ¿no? Pues sí, finalmente el reinado del Falcon Heavy ha llegado a su fin. El nuevo rey de los lanzadores a nivel mundial es el SLS de la NASA, ya que finalmente, el pasado 16 de noviembre, logró despegar con éxito desde la rampa LC-39B del Kennedy Space Center, en Florida. Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin el SLS Block 1, con capacidad para poner hasta 95 toneladas en órbita baja, encendió sus 4 motores RS-25 y sus 2 propulsores laterales de combustible sólido de 5 segmentos, generando 3.754 toneladas de empuje que catapultaron las 1.603 toneladas de peso de esta bestia de 98,3 metros de altura hacia la órbita baja. Nunca antes un cohete estadounidense había generado tanto empuje al despegue, ni siquiera el Saturno V. Atrás quedaban los largos años de desarrollo y retrasos, 10 años para el SLS y 18 para la cápsula Orión. Atrás quedaban los distintos abortos de lanzamientos y los últimos problemas con el hidrógeno, solventados por el ya famoso equipo rojo, formado por 3 intrépidos ingenieros, y con los switch Ethernet díscolos. En un vuelo sin incidencias, los aceleradores de combustible sólido se separaron tal y como estaba previsto. Los 4 motores de la etapa central funcionaron a la perfección hasta su apagado programado, momento en el que se separó de la segunda etapa ICPS, dejándola en una órbita con un apogeo de 1.808 km y un perigeo de solo 30. 18 minutos tras el lanzamiento, la nave Orión, aún acoplada a la segunda etapa, desplegaba sus paneles solares, y 53 minutos después del lanzamiento, la segunda etapa realizaba un encendido de su motor para elevar el perigeo hasta los 180 km. 1 hora y 29 minutos después del lanzamiento, se llevaba a cabo el segundo encendido de la segunda etapa, de 18 minutos de duración, que ponía al vehículo en una trayectoria de inyección translunar. Casi 2 horas después del lanzamiento, la nave Orión se separaba de la segunda etapa ICPS y emprendía su viaje en solitario. Además de la nave Orión, en la segunda etapa viajaban hasta 10 CubeSats, que fueron liberados 3 horas después del despegue. Algunos de ellos no están teniendo demasiada suerte, como Omotenashi, de diseño japonés y que pretendía ser el vehículo más pequeño en aterrizar en la Luna, que ha tenido que desistir en su empeño debido a problemas con las comunicaciones. O como Luna H Map, que falló al intentar realizar una maniobra crucial el 21 de noviembre y ahora está en peligro su misión de monitorizar el hidrógeno en la superficie de nuestro satélite. O como Nea Scout, un CubeSat impulsado por una vela solar cuyo objetivo era visitar un asteroide, pero con el que de momento no se ha podido establecer contacto. El 21 de noviembre, gracias al encendido del motor principal del módulo de servicio europeo, la Orión entraba en órbita de tránsito a la DRO de la Luna, órbita retrógrada distante, pasando a una altura sobre la superficie de nuestro satélite de solo 130 km, momento que aprovechó para captar imágenes en blanco y negro de su superficie. El 25 de noviembre, la nave realizó otro encendido estático con el objetivo de insertarse en la órbita DRO definitiva. En unos días, concretamente el 1 de diciembre, mediante un nuevo encendido del mismo motor, la Orión abandonará la órbita lunar y volverá a casa, reentrando en la atmósfera el 11 de diciembre al noreste de Hawái.
El comportamiento del lanzador ha sido impecable y la cápsula Orión parece estar funcionando con normalidad a pesar de que el 23 de noviembre se perdió contacto con la misma durante 47 minutos por causas que aún se desconocen. Sea como sea, el lanzamiento de la misión está suponiendo un chute de autoestima que la NASA ya necesitaba como el beber. El programa Artemisa ha empezado oficialmente y ya tenemos la vista puesta en la primera misión tripulada, Artemisa 2, en la primera misión de alunizaje, Artemisa 3, e incluso en el segundo alunizaje, Artemisa 4, o en la futura base lunar en 2031. Ahora más que nunca, el apoyo del gobierno estadounidense, siempre que la misión finalice con éxito, está asegurado. De hecho, la NASA ha encargado 3 cápsulas Orión más a Lockheed Martin, que volarán en las misiones Artemisa 6, 7 y 8. ¿Creéis que el apoyo va a seguir siendo así de decidido? ¿Cuánto va a durar el reinado del SLS? Si la Starship entra en servicio pronto, ¿va a impactar en el SLS y en el programa Artemisa en general? Contadme en los comentarios, os leo. Por cierto, un detalle que me gustó del lanzamiento de la misión Artemis 1 fue que la directora del lanzamiento, momentos antes del tradicional corte de corbata después de un lanzamiento exitoso, afirmó que ese primer paso no solo nos llevará de nuevo a la Luna, sino a Marte. ¡Qué bien me suena eso! Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que esta es la parte 2 del vídeo de noticias, o sea que quedan 2 más por ahí en el canal. Bueno, lo dejamos aquí de momento, pero nos vemos en un ratito. Así que venga, ¡adiós!